En los rincones más oscuros de Internet circulan leyendas sobre material perdido, cintas prohibidas que son, dicen, demasiado perturbadoras como para ver la luz. Pues bien, hoy nos vamos a adentrar en una de las más famosas, la historia de Death Bart, el supuesto episodio perdido de una de las series más queridas del mundo. Para entender de dónde sale todo esto, tenemos que viajar en el tiempo, a Bangor, Maine, en el año 2003. Allí vivía un tal Richard Swithin, un hombre que presumía de ser uno de los mayores coleccionistas de vídeos raros de todo el país. Su vida, en fin, estaba dedicada a una sola cosa: buscar esas grabaciones únicas, esas joyas ocultas. Y todo giraba en torno a su obsesión final: dar con esa película que todos querían ver, pero que en el fondo nadie quería encontrar de verdad. Swithin, que era un fanático de Los Simpson, no estaba buscando un simple capítulo especial. No. Él iba por el santo grial de los fans, el legendario episodio con el código 7G06, conocido en los foros de Internet simplemente como Death Bart. La leyenda decía que era un episodio real, sí, pero tan oscuro que sus propios creadores lo habían enterrado para siempre. La búsqueda de Swithin le llevó a un encuentro cara a cara con el mismísimo creador de la serie, Matt Groening. Después de una charla que parecía normal, Swithin se armó de valor y le preguntó por el episodio prohibido. La reacción de Groening fue, totalmente inesperada. Se quedó pálido, empezó a temblar, como si le hubieran mentado a un fantasma. Sin decir ni una palabra, garabateó algo en un papel, se lo entregó a Swithin y se fue de allí a toda prisa. Aquel papel no tenía una confesión, sino una dirección de Internet. Al llegar a casa, Swithin la tecleó en su navegador y, al instante, empezó a descargarse un archivo con una extensión rarísima. Pero justo cuando la descarga terminó, su ordenador se volvió completamente loco. La pantalla empezó a parpadear sin control y el sistema operativo colapsó. Para siempre. Pero Swithin, que debió de olerse el desastre, fue rápido. Justo un segundo antes del colapso total, consiguió copiar ese misterioso archivo a un CD virgen. Después de la faena de reinstalar todo su sistema operativo, metió el disco y ahí estaba. Un archivo de vídeo de 18 minutos, la duración exacta de un episodio de Los Simpson de la primera temporada. Lo había encontrado. Con el corazón a 1000 por hora, le dio al play. Al principio, la verdad, se sintió un poco decepcionado. La calidad de la animación era malísima, muy tosca, incluso para ser de la primera temporada. Parecía un episodio más del montón, sin nada especial. Pero claro, eso estaba a punto de cambiar. El primer acto era de lo más normal. La familia Simpson, al completo, estaba de viaje en un avión. Homer, Marge, Lisa, Maggie y Bart, pues siendo Bart. Ya se sabe, haciendo brumas, molestando al resto de pasajeros, el caos habitual que todos conocemos también. Un comienzo totalmente inofensivo. Y entonces, sin ningún tipo de aviso, la trama da un giro de 180 grados. Bart, en medio de una de sus gamberradas, rompe una ventanilla del avión. La despresurización lo succiona hacia el vacío. Y no hay ningún gag, ningún paracaídas cómico que aparece de la nada. Solo se ve su cuerpo cayendo y estrellándose contra el suelo. Lo que viene después es un montaje de lo más sombrío sin una sola pizca de humor. Vemos el cuerpo de Bart dibujado de una forma sorprendentemente realista, casi grotesca. Vemos a su familia llorando a lágrima viva y finalmente una escena larguísima en el cementerio de Springfield durante su entierro. Swithin, a pesar del horror de lo que estaba viendo, se sentía eufórico. La leyenda era real. Pero entonces, algo en la pantalla llamó su atención. Pero el horror no había acabado. A medida que la cámara se alejaba de la tumba de Bart, empezaba a enfocar otras lápidas, y en ellas se podían leer los nombres de todas las estrellas invitadas que habían pasado por la serie: Michael Jackson, George Harrison, y al lado de cada nombre una fecha de defunción. Y aquí viene lo más escalofriante. La fecha era la misma para todos, una única y macabra predicción. Es una historia increíble, ¿verdad? Un secreto oscuro en el corazón de la familia más famosa de la tele. Pero ahora llega el momento de separar el grano de la paja, porque la historia de Richard Swithin y el episodio perdido no es lo que parece. Es algo completamente diferente. Es lo que se conoce como una creepypasta. ¿Y qué es exactamente una creepypasta? Bueno, el término viene del inglés copy-paste, o sea, copiar y pegar. Son básicamente las leyendas urbanas de la era digital. Historias de terror que crea gente anónima y que están diseñadas para ser compartidas masivamente en foros y redes sociales, jugando a propósito a difuminar la línea entre lo que es ficción y lo que es real. La verdad, por tanto, es esta. Death Bart nunca fue un episodio real. No lo creó Matt Groening ni lo rechazó la Fox. Fue una historia de ficción, eso sí, brillantemente escrita por un usuario de Internet allá por 2010.
Una historia diseñada para aprovechar el cariño que le tenemos a la serie y retorcerlo hasta convertirlo en algo siniestro. Pero a ver, ¿cómo una simple historia de un foro se acaba convirtiendo en una de las leyendas más famosas de todo Internet? Pues el éxito de Dead Bart no fue ninguna casualidad. Tenía todos los ingredientes de la receta para hacerse viral. Si nos fijamos en la cronología, hay algo muy curioso. La historia sitúa el episodio en 1990, en plena primera temporada, una época que para muchos ya queda lejos y es difícil de verificar. Sin embargo, la historia en sí no se escribió hasta 20 años después, en 2010, por un usuario que se hacía llamar K. Simpson. Ese salto en el tiempo fue clave para darle ese aire de autenticidad. El por qué se hizo tan viral se debe a una combinación perfecta. Primero, usaba una serie que conoce todo el mundo. Segundo, apelaba a esa fascinación un poco extraña que tenemos por lo morboso. Tercero, el detalle de las lápidas le añadía un toque sobrenatural muy inquietante. Y por último, esa idea del material perdido, del metraje encontrado, nos hace sentir cómplices de un secreto. Pero el impacto de Dead Bart fue mucho más allá de dar un susto a unos cuantos fans. De hecho, se puede decir que prácticamente creó un subgénero nuevo dentro de las historias de terror de Internet. La influencia que tuvo fue inmensa. Se convirtió, por así decirlo, en la pionera del formato episodio perdido. Después de ella aparecieron cientos de historias parecidas sobre otras series infantiles y familiares, que si un episodio prohibido de los Rugrats, uno de Bob Esponja, otro de Campeones, todas seguían la misma fórmula: coger algo inocente y retorcerlo hasta convertirlo en una pesadilla. El mito, además, se ha mantenido vivo gracias a la creatividad de la comunidad. Cientos de fans han creado sus propias animaciones y vídeos intentando recrear cómo se vería ese supuesto episodio. Y algunos están tan bien hechos que para alguien que se encuentra la leyenda por primera vez pueden parecer una prueba irrefutable de que el episodio existió. Al final, toda la historia de Dead Bart nos deja con una pregunta bastante interesante. Ya no se trata de si el episodio es real o no, sino de por qué una historia así nos atrapa. ¿Por qué nos atrae tanto la idea de encontrar una versión oscura y siniestra de esos personajes y esas series que nos acompañaron en la infancia? Es en el fondo una reflexión sobre nuestra propia fascinación por lo macabro.